de relación, ¿ves? Porque mi esposo y yo hablamos mucho y yo procuro saber qué es lo que a él le agrada y procuro saber, procuro conocerlo, le hago preguntas, procuro conocerlo y procuro que él me conozca también, ¿ves? Y eso se da cuando hay una relación de intimidad, ¿ves? Entonces esto es importante porque pasar mucho tiempo con alguien no es sinónimo de conocerlo. Te puede pasar mucho tiempo con alguien, llevar mucho tiempo años con alguien, eso no significa que usted lo conoce. Eso no es. Es decir, y así mismo pasa con el Señor. ¿Cuánta gente lleva 14, 15, 20 años conociendo a Jesucristo, andando con Jesucristo y todavía no conocen su voluntad? No conocen su palabra, no conocen sus promesas, no conocen sus beneficios, no conocen el camino de la vida. Y llevan mucho tiempo caminando en el cristianismo, ¿ves? Entonces, cuando tú conoces a una persona, te procuras intimar y relacionarte con esa persona, conoces su corazón. Cuando tú intimas con una persona, conoces hasta lo que piensa sin que lo diga. Eso no es. Si yo estoy molesta o enojada, mi esposo lo sabe. Porque me conoce. No solamente porque es que yo seria, sino porque me conoce. Él puede saber hasta por qué yo estoy molesta sin haberlo dicho, sin haberlo manifestado. Cuando tú conoces a alguien, conoces su corazón. Cuando conoces a una persona, aun cuando tú no la estés viendo, tú puedes distinguir su voz. Eso se lo puede preguntar a los niños. Los niños pueden estar jugando y oyen la voz de mamá, a lo lejos pueden decir, ese es mamá, ese es papá. Pues así mismo dice la palabra que el Señor dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando nosotros podemos discernir y conocer la voz de Dios, pero eso se logra bajo intimar con Dios, cuando intimamos con Dios. Amén. Ahora, dígame cómo usted se sentiría cuando hay alguien con el cual usted no habla y alegra conocerte. Me explico. Vamos a poner, voy a coger un ejemplo, como una persona que no es amigo de Manuel, que no se relaciona con Emanuel y puede decir, Emanuel es buena gente. Pues si usted no tiene relación con él, entonces yo vengo y hablo con Iberí y le digo, Iberí, Emanuel es buena gente. Y ella sabe que él es buena gente, ¿por qué? Pues yo se lo dije. Pero no porque ella tiene amistad con él, ella no lo conoce. Lo mismo pasa al revés. Si yo le digo, Manuel se enoja por cualquier cosa, es muy chichoso.
8 al 11. Lo tenemos. La palabra dice así: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dio Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo yo he estado con ustedes y todavía no me conocen, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las mismas obras. ¿Ven? Aquí Jesús está estableciendo que conocer a alguien es asunto de intimidad. En otras palabras, tanto tiempo yo he estado con ustedes y aún no me conocen. Fue lo que dijo ahorita: al pasar tiempo con alguien no te garantiza que lo conozcas. Entonces Jesús está diciendo, esto es asunto de intimidad. Si estamos pasando tiempo juntos, se supone que ya me conozcas. Se supone que ya esto tú lo sepas. Y cuando tú conoces a Dios, tú manifiestas su voluntad y manifiestas su obra. Cuando tú conoces a Dios, tú conoces su voluntad y por consiguiente manifiestas sus obras. ¿Amén? El problema está que cuando hablamos de la voluntad de Dios, hemos aceptado como doctrina que la voluntad de Dios es algo que solo Él conoce y algo que Él no le revela a sus hijos. ¿Me sigue? Cuando hemos hablado de la voluntad de Dios, la mayoría de las veces hemos aceptado como doctrina que su voluntad es algo que solamente Él conoce y que Él a nosotros no nos ha revelado. Es algo que Él no nos dice, algo que es una área desconocida, una área gris para nosotros. Y la Biblia no nos enseña eso sobre la voluntad de Dios. Como leímos en Mateo 6, hágase su voluntad aquí en la tierra como ya se hace en el cielo. Usted tiene que procurar conocer quién es Dios, conocerle a Él, conocer sus principios para entonces poder establecerlo, manifestarlo aquí en la tierra. Para eso usted tiene que conocerlo. Dios se le revela a aquellos que le buscan. Dios se le revela a aquellos que quieren conocerle. Dios le habla a aquellos que quieren hablar con Él. Dios revela su voluntad. Él quiere que tú conozcas lo que hay en su corazón para ti y para todo aquel que te rodea. Romanos 12:2 dice la palabra de la siguiente forma, y voy a utilizar algunas versiones que están más sencillas o explicativas. Y dice así: y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Nueva Versión Internacional dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La Nueva Tradición Viviente dice: no imiten las conductas y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Este verso manifiesta claramente que Dios quiere que tú conozcas cuál es su voluntad. No es algo que Él quiere esconder de ti, no es algo que Él no quiere que tú sepas. Él quiere que a través de tu relación con Él, a través de tu intimidad con Él, comenzar a cambiar tu forma de pensar. Y cuando tú cambias tu forma de pensar,
voluntad de Dios.